Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Y la primera historia del día de hoy será sobre el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. En las profundidades de Bohemia, en el siglo XIII, en un monasterio olvidado por el tiempo, habitaba un monje llamado Emmerich. Él era conocido por su devoción ferviente y su fascinación por los textos sagrados, y por los no tan sagrados, también por los profanos. Sin embargo, su curiosidad a menudo lo llevaba por senderos oscuros de conocimientos prohibidos que a la iglesia no le gustaban. Un día, mientras exploraba la vasta biblioteca del monasterio, Emmerich encontró referencias a unos textos que contenían todo el conocimiento humano, desde las Sagradas Escrituras hasta lo más oscuro, rituales paganos y otros que no se deberían hacer. Obsesionado con esta idea, Emmerich quiso hacer un libro completo donde guardaría todo el conocimiento del mundo. Para Emmerich esto sonaba como una muy buena idea. No solo el libro sería un libro completo, pero también glorificaría el monasterio. El ambicioso proyecto de Emmerich, sin embargo, no fue muy bien recibido por los líderes del monasterio, considerando que este interés en lo profano y lo divino no era nada más que una herejía. Y como castigo, las autoridades del monasterio decidieron emparedar a Emmerich vivo, dejándolo atrapado allí, en una pared, tapiado con sus pensamientos y sus obsesiones. Pero antes de que se ejecutara el castigo, Emmerich le pidió a sus superiores que le dieran la oportunidad de redimirse. Él quería, antes de morir, escribir una copia de la Biblia, y así tal vez el Creador redimiría su alma. Los superiores, sabiendo que aquello era imposible, le dijeron que sí, que le daban solo aquella noche para que terminara de copiar la Biblia. Emmerich inmediatamente echó manos a la obra, pues sabía que mucho tiempo no tenía. Cuando llevaba varias horas trabajando en el texto, se dio cuenta que era imposible. El desespero, el miedo y la angustia hicieron presa de él, y hizo algo que era impensable. Emmerich invocó fuerzas oscuras en busca de ayuda, y en el silencio de la noche, una voz susurrante le prometió que a cambio de su alma, le concedería la capacidad no solo de hacer una copia de la Biblia, sino también de hacer aquel libro maravilloso que contendría todo el conocimiento de la humanidad que él soñaba hacer. Emmerich, con el miedo apoderándose de su corazón y la promesa de legar el más grandioso de los textos a la humanidad, aceptó el trato. La oscuridad consumió el monasterio esa noche. Las velas parpadeaban con inquietud y el viento aullaba con una fuerza inusual. En su celda, el monje hereje escribía a una velocidad sobrenatural. Los textos se desplegaban ante él, desde las escrituras sagradas hasta las oscuras artes. Todo estaba allí. La tinta negra parecía brillar con un matiz carmesí, y las páginas, una vez blancas, adoptaron un tono de un amarillento enfermizo. Al llegar a la última sección del manuscrito, Emmerich sintió una mano fría sobre su hombro derecho. Levantando la vista, se encontró con una figura demoníaca, de ojos brillantes y cuernos retorcidos. Era el mismísimo diablo, viniendo a reclamar su parte del trato. «Te he dado lo que deseabas», susurró Satanás. «Ahora debes representarme a mí en tu obra». Emmerich, con las manos temblorosas, comenzó a esbozar una ilustración de la figura que tenía delante. Una vez terminada, la imagen mostraba a Satanás, grotesco y a la vez magnífico. Una verdadera representación del mal en su forma más pura. Con el amanecer, el manuscrito estaba completo. Sin embargo, Emmerich no sintió alegría ni alivio, pero sí sintió que algo en su interior había cambiado, que una parte esencial de su ser había sido arrancada. La oscuridad que había invocado ahora residía en él. Los monjes, al descubrir el manuscrito terminado, se horrorizaron. Aunque evitaban mirar directamente a la imagen de Satanás, podían sentir su presencia maligna. Decidieron encerrar el Codex Gigas
en las profundidades de la biblioteca y esperaron que su influencia maligna se atenuara con el tiempo. Pero la maldición del libro no terminó allí. Quienes lo leían o incluso se acercaban a él sufrían pesadillas atroces, visiones y en ocasiones una muerte prematura. Emmerich, por su parte, desapareció. Desapareció sin dejar rastro. Sus captores no pudieron emparedarlo, como si aquella misma fuerza maldita hubiera decidido protegerlo. Unos dicen que murió de viejo y otros que aún deambula por el mundo, pues ni lo quieren arriba ni lo quieren abajo. El Códex pasó de mano en mano, dejando una estela de misterios y muertes a su paso. Aunque ahora reside en una biblioteca suiza, muchos creen que el verdadero poder y malevolencia de aquel libro aún no se ha revelado por completo, que está allí, esperando a que algún incauto que quiera desentrañar sus secretos esté dispuesto a hacer un nuevo trato. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado El libro de las pieles. Isaac nació en una familia judía muy arraigada a su fe. Los hombres venían de una larga línea de rabinos, pero Isaac nunca fue muy religioso. Él me contaba que su abuelo tenía una extensa colección de manuscritos muy antiguos. Personas muy prominentes iban a visitarlo, algunos para hacer consultas y otros para hacer encargos muy especiales. Isaac contaba que el viejo era un hábil negociante. Una tarde llegó a la casa un personaje un poco raro. Era un señor muy mayor y vestido de traje. Tenía un carro muy lujoso, de esos que salen solo en las revistas. Primero bajó el chofer y preguntó por mi abuelo. Mi abuelo estaba tomando su siesta, algo que era tan sagrado para él como recitar el mismísimo Shema Israel. Le expliqué al chofer que mi abuelo descansaba, pero igual seguí insistiendo. Le pedí que regresara más tarde, pero el hombre se negó. Aseguraba que alguien muy importante estaba en aquel auto y que se metería en graves problemas si su jefe no veía a mi abuelo. Yo le expliqué que si despertaba a mi abuelo, estaría en problemas tan serios como él. Mi abuelo escuchó la discusión y bajó de su cuarto. Traía una cara que hasta el mismo chofer se arrepintió de haberlo despertado. El chofer se presentó y le explicó que alguien muy importante había venido a buscar sus servicios. Mi abuelo sintió un fuerte olor a dinero y aquello inmediatamente calmó su humor. Mi abuelo aceptó ver al señor y lo invitó a pasar. El chofer le explicó que el señor le pedía que por favor fuera hasta el auto, que se le dificultaba mucho bajarse. Mi abuelo aceptó, pero me hizo una seña para que me mantuviera pendiente. Mi abuelo entró en el auto, recuerdo como ahora mismo. Era un auto blanco, con las ventanas muy oscuras. Mi abuelo estuvo dentro por unos momentos y salió blanco como un papel. La persona era un miembro de una de las familias reales europeas. Y si sorprendente fue la visita, más aún fue el encargo que el hombre le hizo a mi abuelo. El señor quería un libro que era casi mitología entre los dealers de libros. El libro no tenía un título oficial, solo era conocido como el Sefer Ho, que en hebreo significa algo como el libro de las pieles. Se le llamaba así porque el autor había confeccionado el libro con piel humana. El autor habría sido un importante rabino y cabalista, pero se había adentrado en unas cosas de las que la ortodoxia judía prefería mantenerse alejada. Por este motivo, se había convertido en alguien que la comunidad habría apartado. Se decía que el hombre había recibido encantamientos y fórmulas mágicas para curar todo tipo de dolencias. Todo comenzó cuando su pequeña hija de 6 años contrajo la peste negra. Ante el sufrimiento de su hija, el rabino comenzó a buscar una forma de ayudarla. Usó todo su conocimiento, buscó incluso entre los libros prohibidos. Y ahí encontró una fórmula mágica que permitía curar cualquier enfermedad. El rabino hizo todo y tal como estaba prescrito en el libro, y en efecto su hija se curó. El rabino no podía creer su suerte, pero días después todo cambiaría, cuando su pequeña hija desapareció. ¿Cómo era aquella desgracia posible, después de haberla salvado
de las garras de la muerte y ahora su hija se había desvanecido. Sumida en el dolor, la esposa también decidió irse y nunca más se supo de ella. Solo y sin su familia, el rabino se fue a vivir en una cueva que estaba muy cerca del cementerio. Aquello solo lo alejó mucho más de la comunidad, pues la ley judía prohíbe estrictamente el contacto con cadáveres y con cementerios para evitar que las personas queden impuras. Allí, el rabino se dedicó a profundizar más y más en aquel conocimiento prohibido y comenzó a preparar su propio libro. Decía a la gente que encontraron el cuerpo del rabino cuando ya era un anciano, que entre sus manos aguantaba un libro muy extraño, un libro que no tenía título. Revisaron el libro, pero aquel libro no decía nada que tuviese sentido. Eran como oraciones, frases inconclusas, locuras, y peor aún fue cuando prestaron atención al material del que estaba hecho el libro. Era piel humana, desde los folios, las carátulas, hasta las cuerdas con las que se sujetaban los folios, todo era piel. La tinta con la que se escribió el libro no era nada más que una mezcla de huesos y sangre. La gente salió corriendo de la cueva del rabino y lo dejaron allí. Algunos regresaron después para recoger el cuerpo y aseguran de que allí no había ningún libro. Desde esos años siempre existió la leyenda que el libro curaba todo tipo de mal y te ayudaba a conseguir lo que quisieras. Decían que el libro había sido encontrado por los nazis en los años del Holocausto, cuando revisaban la casa de un prominente judío. Los ocultistas nazis estudiaron aquel libro a cabalidad y pronto se empezó a correr la voz de la existencia del libro. Otros decían que el libro había sido regalado al propio Führer, con una traducción exacta del libro. Decían que lo tenía como un trofeo en su oficina. Y después, cuando entraron los aliados a Berlín, un oficial norteamericano había encontrado el libro y se lo había llevado a los Estados Unidos como un recuerdo. Desde entonces, nunca nadie volvió a escuchar de la existencia del libro. El abuelo buscó el libro por años y finalmente lo encontró. La fortuna familiar aumentó considerablemente después de que el hombre que había contratado al abuelo le hizo el pago por sus servicios. Pero por algún motivo, en vez de fortuna, aquel libro lo que trajo a la familia fueron desgracias. El abuelo solo vivió un año más después de vender el libro. Aquel dinero se fue como se diluye la sal en el agua. Algunos miembros de la familia están más que convencidos que las desgracias que nos sobrevinieron fueron debido a aquel libro. Y siguiendo con el tema de hoy de los libros malditos, les he traído una historia sobre el Necronomicon, un libro casi mitológico que dicen que aquel que lo lee paga con su cordura. En las oscuras y polvorientas catacumbas de una universidad olvidada, el profesor Hawthorne descubrió un libro de aspecto antiguo y misterioso. Su portada, hecha de lo que parecía ser piel humana, estaba adornada con símbolos y runas incomprensibles. Sin saberlo, Hawthorne había encontrado una copia del legendario Necronomicon. El Necronomicon, según las historias, era un libro de magia negra y rituales prohibidos, escrito por Abdul al-Hazred, también conocido como el Árabe Loco. Se decía que quienes intentan leerlo y descifrar sus secretos, a menudo terminan perdiendo la razón, o peor aún. Curioso y un poco incrédulo, Hawthorne comenzó a estudiar el libro en la privacidad de su oficina. Las páginas amarillentas y frágiles estaban escritas en un idioma antiguo que apenas podía reconocer. Sin embargo, a medida que se sumergía en los textos, comenzó a escuchar susurros. Al principio pensó que eran productos de su imaginación, pero los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces claras y tentadoras, que le instaban a leer en voz alta los conjuros y rituales del libro. Una noche, mientras el campus estaba envuelto en una densa neblina, Hawthorne, hipnotizado por las voces, comenzó a recitar un ritual que prometía otorgar conocimientos prohibidos.
Mientras leía, las sombras en su oficina comenzaron a moverse y a retorcerse, y la temperatura bajó drásticamente. De las sombras emergió una figura informe, con múltiples ojos brillantes y tentáculos que se movían sin cesar. El ser, una entidad de dimensiones desconocidas, se comunicó directamente con la mente de Hawthorne, llenándola de visiones de mundos lejanos, deidades antiguas y el abismo infinito del cosmos. El peso de tal conocimiento fue demasiado para Hawthorne, quien cayó al suelo gritando en agonía. Al día siguiente, un colega preocupado por no haber visto a Hawthorne durante días, decidió visitar su oficina. Lo que encontró fue aterrador. El profesor yacía en el suelo, sus ojos vacíos y su mente perdida. A su lado, el Necronomicon, abierto, mostrando un ritual incomprensible y escrito en sangre. El libro fue rápidamente confiscado y encerrado en una bóveda, con la esperanza de que su poder maléfico nunca volviera a ser liberado. Sin embargo, Hawthorne nunca recuperó la razón. Fue internado en un hospital psiquiátrico donde pasaba sus días murmurando sobre los horrores cósmicos y las deidades antiguas que había visto. La leyenda del Necronomicon y el destino de Hawthorne se convirtieron en una historia de advertencia para aquellos que buscan conocimientos prohibidos. Aunque muchos creían que era solo un mito, algunos sabían la verdad. El Necronomicon es real y el precio de su conocimiento es la propia cordura. Mal de ojo. Esta historia me la contó mi madre. Esto pasó cuando yo tenía 1 año de nacido. En mi tierra natal tenemos la costumbre de poner los niños en lo que llamamos corral, que es básicamente un cuadrado de madera con unas barandas para que el niño no se vaya. Y así las madres pueden hacer los quehaceres mientras el niño está ahí, básicamente encerrado. Mi madre me contaba que a mí me gustaba mucho estar en el corral y mirar hacia la calle, ver los autos y la gente pasar. Así que ella me dejaba ahí cada vez que tenía que hacer algún quehacer. Abría la ventana y me dejaba allí, viendo hacia la calle. Una tarde estaba en mi lugar habitual. Mientras mi madre terminaba de cocinar, alguien llamó a la puerta. Mi madre respondió y cuando abrió, encontró a una señora mayor, vendiendo presillas de tender ropa. Mi madre le dijo que no necesitaba y cuando iba a cerrar la puerta, la señora pidió verme, pues no paraba de celebrarme. Decía que era un niño muy lindo, qué gordito, qué bueno que está saludable. Contaba a mi madre que en cuanto se acercó a mí, comencé a llorar como si hubiese visto al mismísimo diablo. La señora se retiró y no dijo nada más. Yo no paraba de llorar. Aquella conducta era muy inusual en mí. Mi madre me cargó y trató de consolarme, y en ese momento se dio cuenta que tenía una fiebre muy alta. Me administraron medicamentos, pero no mejoraba. En ese momento llegó mi tía, y también se sorprendió de verme así llorando. Mi tía enseguida le dijo a mi madre que aquello de seguro era mal de ojo. Ellas me leyeron la oración de San Luis Beltrán, pero no mejoraba. La fiebre seguía, y luego llegaron los vómitos y las descomposiciones de estómago. Mis padres comenzaron a preocuparse y me llevaron al hospital. Inmediatamente fui admitido y me hicieron todo tipo de exámenes, pero no mejoraba. Los médicos estaban preocupados por ver cómo mi salud se deterioraba y no encontraban respuesta a aquello. Mi tía seguía insistiendo que aquello era mal de ojo, pero mis padres descontaban que aquello fuera la causa de mi enfermedad. Los médicos creían que era un virus y me llevaron a una sala de aislamiento. Allí me hicieron todo tipo de exámenes, pero igual nada explicaba lo que yo tenía. Finalmente mi tía y mi abuela trajeron a Basilia, una amiga de la abuela que tenía como 90 años, pero la fuerza de aquella mujer era incomparable. Ella llegó y hablaron con los médicos. Yo seguí en la sala de aislamiento, pero mi padre era muy buen amigo del director, así que me sacaron un momento para que Basilia me viera. Allí sacó unas hierbas de la cartera y comenzó a rezar. Cada vez que me tocaba con las hierbas, mi cuerpo se estremecía. Comencé a vomitar y Basilia confirmó que aquello era mal de ojo. En cuanto Basilia rompió las hierbas, la fiebre paró.
Los médicos quedaron perplejos con la mejoría. Ese mismo día fui transferido a una sala de observaciones y al próximo día fui dado de alta. Para unos fue solo un virus pasajero, pero mi familia está convencida de que aquello fue mal de ojo, lanzado por aquella vendedora de manera inconsciente, o tal vez no. Y antes de terminar, quiero enviar algunos saludos. Quiero saludar a María Bárcenas, quiero saludar a Morgan Cárdenas, quiero saludar a Marcos Campos, quiero saludar a Janet Pérez, quiero saludar a Gabriela Serrano, saludos también para Alfredo Santana González, saludos para Dani, saludos también para María Cristina Briceño, saludos para Claudia Judith Mendoza Solán, saludos también para Yuya Robles, saludos para Norma Ondina, saludos también para Elsa Paulino, saludos también a María Arango, a Ángeles Simón, saludos también a Samantha Peinado, saludos también a Evita Soto, saludos a José María Cristina, saludos a Griselda Montero, saludos también a Benilda Darat, saludos a Mari Cisneros, saludos a Chelis, saludos a Consuelo Esteves Vinas, saludos también a Edna Torres, saludos a Alejandro, saludos también a Diana Arias, a José Domingo, saludos también a Luis Vargas Santiago y a todos ustedes que están ahí apoyándonos. Si acabas de llegar a nuestro canal, pues bienvenido. Recuerda suscribirte y activar el icono de la campana. Déjanos saber también desde dónde nos escuchas y con mucho gusto te mandaré un saludo en el próximo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.